¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas muy importantes: la liberación de los endemoniados y la sanidad divina. Pues muy bien, vamos a iniciar con el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, hablando primeramente sobre el tema de lo que es la liberación de un endemoniado. Dice así en el nombre de Jesús: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, o sea, un demonio, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Un endemoniado, una persona que tiene un espíritu inmundo, obviamente va a tener una fuerza sobrenatural y no va a ser fácil contenerle. Dice el versículo 4: porque muchas veces había sido atado con grillos o grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Cuando uno va a administrar una liberación, no se trata de amarrar a la persona, no se trata de atarla físicamente ni de pelearse con ella, porque tiene, como ya lo dice la escritura, una fuerza sobrenatural. En este caso se tiene que orar en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo haga la obra. Dice el versículo 5: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Una cosa que también caracteriza a los endemoniados es que hacen que la persona que está cautiva se lastime, se lacere a sí misma, se haga daño. ¿Por qué? Porque obviamente nos odian y quieren destruirnos. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. En ningún momento lo ató, ni le roció agua, ni le dijo algún rezo. Simplemente le dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y a continuación, en el siguiente versículo, que es el 9, le pregunta: ¿cómo te llamas?, le pregunta Jesús al demonio. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Aquí estaba hablando que tenía demasiados espíritus inmundos, no era uno solo, por eso se le dan el nombre de legión, porque tenía este hombre demasiados espíritus inmundos. Dice el versículo 11: estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aquí estamos viendo cómo Jesús tiene la autoridad para echar fuera a los demonios, y es algo que él, cuando va a ascender al cielo, pues deja como una promesa a sus discípulos, y dice que todo aquel que en él creyera echaría fuera demonios en su nombre, no en el nombre de la misma persona. Nosotros fuera de él nada podemos hacer. Eso lo debemos de tener bien presente, que solo con su ayuda, y somos un canal para que el Espíritu Santo sea el que libere a los endemoniados.
Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo libera a un cautivo por medio del poder del Espíritu Santo, esa persona vuelve a estar en su conciencia, vuelve a estar bien, ya no queda loca, no habla sola, no se lastima, vuelve a estar sobria. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense qué grande mandamiento y qué grande indicación nos da Jesucristo. Nos dice que cuando Él hace algo por nosotros, nosotros vayamos y lo contemos, que testifiquemos de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros, cuando nos acercamos a Dios, llegamos con la cobija arrastrando, con la capa caída, y el Señor nos limpia, nos restaura y nos levanta. ¿Y qué debemos hacer? Pues debemos de ir y contarle a toda aquella gente que conocemos, porque ahí dice: cuéntale a los tuyos. Debemos de contarle pues todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y esto es parte de compartir el evangelio, las buenas nuevas de que en Cristo hay salvación y hay esperanza. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces pues Dios nos da el mandamiento a todo creyente, a todo cristiano, pues de compartir de su amor a todo aquel que no le conoce, y pues no sabemos cómo hablarles o qué decirles, o no somos expertos en la Biblia. Pero sin embargo, con lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ya estamos aportando nuestro granito de arena para que alguien más sea tocado por y alcanzado por el amor de Dios, y su alma también pueda salvarse. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta es una gran prueba del poder de Dios y de cómo Él puede liberar a los cautivos, a los endemoniados. Y aprovecho nuevamente para aclarar rápidamente que es muy diferente a lo que se conoce en la religión tradicional como un exorcismo, y a lo que el Señor practicó aquí como una liberación, que es la oración. No luchar físicamente con el endemoniado, sino espiritualmente contra el demonio por medio del poder del Espíritu Santo. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la sanidad divina. Dice el versículo 21: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Cuántas veces nosotros no ponemos primero todas las alternativas, y al final que decimos: Dios mío, ¿verdad? Nos acordamos al final de Dios. Y es lamentable, porque tendría que ser al revés. Dice la palabra del Señor que el justo por fe vivirá.
Pero ¿qué hacemos? Primero agotamos todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, y ya cuando el doctor nos dice que ya no pueden hacer nada, ahí nos acordamos que hay un Dios. Qué bueno es que nosotros recordemos que hay un Dios sin necesidad de estar en la cama de un hospital. Bendito sea nuestro Señor. Y pues esta mujer ya había gastado todo en los médicos y no había médico que hubiera podido sanarla de ese mal. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Cómo el acercarse a Cristo puede provocar estos milagros? Ese es un ejemplo físico, pero espiritualmente también existe esta bendición. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? O sea, su ropa. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bendito sea el Señor. Ahí hay una prueba más de cómo el Señor tiene el poder para poder sanarnos. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Ahí nuevamente el Señor nos enseña que tenemos que echar a andar y a trabajar el poder de la fe en Él. Y fue algo tan maravilloso que acabamos de ver una sanidad de una enfermedad de 12 años que ningún médico había podido sanar. Y en este caso vamos a ver un milagro todavía más poderoso. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de una enferma, estamos hablando de una difunta, de una muerta. Llegan a decirle: ya no molestes más al maestro, ya tu hija ya se murió, ya no hay más que hacer. Pero Jesús le dice: no temas, solo cree, solo ten fe y verás la gloria de Dios. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que le dieran de comer. Qué bendición tan grande y qué poder tan grande tiene el Señor, que hasta podía resucitar y puede resucitar a los muertos. Pero es todo en base a nuestra fe. Y aquí quiero aclarar algo. Aquí Dios está demostrando que para Él no hay nada imposible. Él es el creador del universo, el dador de la vida. Él la quita, Él la da. Para Él no hay ningún imposible. Pero tenemos que tener bien presente
que Él no va a conceder los deseos o los caprichos de nuestro corazón si no van conforme a su voluntad y al plan que Él tiene para nuestra vida. ¿Por qué lo comento? Porque pues se difunde mucho la doctrina o la enseñanza de que no, tú todo lo que le pidas al Señor con fe Él lo va a cumplir. Pero si no está dentro de sus planes, obviamente Él tiene el poder para hacer cualquier milagro que nosotros queramos pedirle, pero también Él tiene la sabiduría para entender qué es lo que nos conviene, ya que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, y Él sabe qué es lo que más nos conviene como hijos suyos. Te pongo rápidamente el ejemplo. Cuando Él iba a empezar su pasión en el Jueves Santo, orando en el huerto de Getsemaní, él dice en la oración: Padre, si es posible, haz pasar de mí este cáliz. O sea, todo lo que iba a sufrir, los escupitajos, los latigazos y los clavos en la cruz, la lanza atravesando su costado. Pero ¿qué dijo al final? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Enseñándonos con eso el gran ejemplo de que debemos de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que pidamos con fe, pero pidamos con sabiduría y aceptemos la voluntad de Dios, que no es el genio de la lámpara mágica para concedernos todos nuestros deseos. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, de utilidad. Si te pareció interesante, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a compartirla para que más personas conozcan el amor de Dios, conozcan el poder de Dios, los milagros de Dios y todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Si no te has suscrito al canal, te pido que lo hagas. Si tienes alguna duda o algún comentario, lo puedes dejar en la caja de comentarios. Y te pido que le des me gusta al video también para ayudarme a seguir adelante con esta obra que Dios ha puesto en mi corazón. Y seguiremos trabajando en más videos para seguir conociendo cada día más a nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga.